Hola, mi nombre es María de los Ángeles Maciotto y esta ponencia se enmarca en una investigación postdoctoral. Me interesa especialmente reflexionar sobre la visualidad y temporalidad de una sección. De acuerdo con Roger Chartier, podemos identificar en un periódico o en una revista una temporalidad impuesta por la publicación, mientras que en el libro se asociaría más bien con una temporalidad que el lector decide dedicar en relación con el texto. Pero, ¿qué ocurre especialmente en las secciones de revistas o de publicaciones periódicas? Una estrategia comercial extendida en la industria editorial del siglo XX fue la recopilación en libro de secciones publicadas tanto en la prensa masiva como en distintas publicaciones periódicas. Esto es lo que hizo, por ejemplo, entre muchos otros casos, la editorial Tor en 1935, con los relatos de Jorge Luis Borges que aparecieron en la sección Historia Universal de la Infamia de la revista Multicolor de los sábados, suplemento ilustrado de literatura del diario Crítica. Y también es lo que haría MC varios años después con textos de Borges recobrados de distintas publicaciones periódicas. Quisiera entonces comenzar con una cita tomada de El Hacedor, ¿bien?, que es un libro en el que Borges recopila textos publicados anteriormente en otros soportes. Ustedes pueden ponerle pausa a este video para leer esta cita, ¿sí? Dado que es una cita bastante larga, pero como se puede observar en esta cita tomada del epílogo del libro, El Hacedor es un ejemplo claro del libro como un archivo que compila piezas textuales a fin de que sobrevivan en el tiempo. Además, Borges remarca ahí especialmente el carácter misceláneo, heterogéneo, desordenado de los textos que conforman este ejemplar, rasgos que replican el orden de muchas compilaciones de textos publicados primero en la prensa o en publicaciones periódicas y luego en libro, siguiendo un orden más o menos arbitrario. Dirá luego del Hacedor, y les muestro aquí una cita, ¿sí?, que si es bueno será porque es un libro que se hizo solo, no tiene rellenos, ninguna parte de él fue escrita con el propósito de formar un libro. El libro resultó de unir páginas escritas por un impulso espontáneo. Hago ahora un salto temporal a 1936. ¿Sí? Entre 1936 y 1937, Jorge Luis Borges y Adolfo de Casares se embarcaron en uno de sus primeros proyectos conjuntos, una revista de 6 páginas y de muy corta duración, tan solo 3 números, a la que llamaron Destiempo. Ahí la podemos ver hacia la izquierda, ¿no?, de la imagen, que, como mencioné en trabajos anteriores, derivó también de un breve primer proyecto editorial conjunto que recibió el mismo nombre. Particularmente en las últimas páginas de la revista Destiempo se incluyó una columna miscelánea que recibió el nombre de Museo y se publicó sin firma. Siguiendo la lógica de toda sección miscelánea, Museo de Borges y de Casares recorría el camino inverso de lo que mencioné anteriormente, o sea, se extraían partes de textos publicados originalmente en otros soportes, principalmente libros, para recopilarlos y exponerlos en la revista. 10 años después, Los Anales de Buenos Aires, que es la revista que aparece a la derecha, publicaba a partir del número 3 y hasta el número 11, o sea, durante todo 1946, una sección con el mismo nombre, también a cargo de Borges y de Casares, bajo el seudónimo de B. Lynch Davis, que compartía el mismo procedimiento mencionado anteriormente. Su aparición se dio sucesivamente de manera contemporánea al periodo en el que Borges se desempeñó como director de la publicación. Posteriormente y en distintas circunstancias, Borges ha retomado y ha vuelto a publicar los textos de esos museos en distintos libros. Uno de ellos fue Cuentos breves y extraordinarios de 1955, en el que se incluyeron varios de los textos que habían sido publicados en el Museo de los Anales de Buenos Aires, y otro, El Hacedor, de 1960, donde el título mismo de la sección, el título museo, reaparecía como nombre de un capítulo, ¿bien?, del capítulo final, en el que se replicaban textos ya publicados y otros de similares características. La misma denominación de museo, así como las sucesivas publicaciones como columna, sección o capítulo, inserta los textos publicados en ella en el campo semántico de la exposición y la conservación.
Esta ponencia entonces toma como caso el recorrido temporal de la sección y algunas constantes en el traspaso de una publicación a otra y de ella al libro, a fin de repensar las relaciones entre los textos y sus soportes de publicación, atendiendo especialmente a la visualidad y a la perduración. Esto que les muestro acá entonces va a ser el orden de la ponencia, los dos capítulos o los dos apartados en los que me voy a detener, ¿no? En la visualidad y en la idea de la sección como archivo. Con respecto a las secciones museo y a las visualidades del recorte. En cuanto a la temporalidad, las publicaciones periódicas, ni la revista de 1936 ni la de 1946 tuvieron un ritmo continuo. Los números 1 y 2 de Destiempo se publicaron sucesivamente en octubre y noviembre de 1936, pero el tercero apareció recién en diciembre del año siguiente. Los Anales de Buenos Aires, por su parte, también tuvo una regularidad que osciló entre mensual y bimensual. No obstante, la sección Museo se publicó regularmente los 3 números de Destiempo y desde el número 3 al 11 de Los Anales. O sea, la sección sí mantuvo una regularidad. En el primer número de la revista de Borges y Bioy, la sección apareció tímidamente en la penúltima página. En los dos siguientes pasó ya a conformar una de las dos columnas de la contratapa. Les voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí?, de la sección Destiempo en la sección Museo en Destiempo. En ella se incluyeron sucesivas citas de textos, principalmente en verso, de distintos autores, dispuestas de manera vertical, como lo ven en la columna, y separadas ya fuera por la indicación bibliográfica de donde habían sido tomadas o por marcas ornamentales, como sucedía en el último número. Por su parte, digamos, en los Anales de Buenos Aires, y ahí les voy a mostrar también algunas imágenes para que vean cómo es la disposición visual, ¿sí? Los Anales de Buenos Aires, les decía, iba mucho más allá. La sección se siguió manteniendo en las últimas páginas de la revista, pero ahora era bastante más extensa y además aparecía firmada. Un seudónimo se hacía cargo de las intervenciones sobre los textos tomados de otros soportes. Esa figura autoral, apócrifa, pareciera habilitar la implementación de nuevas técnicas editoriales y escriturales sobre los recortes que ofrecía la sección. Así, bajo el disfraz de B. Lynch Davis, los compiladores Borges y Bioy Casares intervenían ahora los textos citados, agregando títulos, un aspecto novedoso con respecto al anterior museo, alterando las traducciones, publicando las citas junto con textos apócrifos. Es importante destacar también que ambas publicaciones periódicas, Destiempo y Anales de Buenos Aires, distaron mucho entre sí, tanto en sus dimensiones como en el tipo de proyecto, los modos de financiación, el público al que iban dirigidas, el periodo temporal en el que se publicaron. En ninguna de ellas se presenta la sección museo en sí misma, ¿no? O sea, no hay una presentación ni una explicación de esta sección. De una publicación a la otra tampoco se repiten los textos, cada pieza expuesta es diferente y tampoco encontramos testimonios de Borges o Bioy Casares explicando la iteración de esta sección de una publicación a la otra y de ellas al libro, ¿sí? Simplemente se menciona que se toman de museo algunos textos para incluir en otros espacios. La diferencia de soportes generó cambios importantes en la sección vinculados con la extensión, con el modo de presentar y distribuir los textos en el espacio. En la extensa revista Los Anales de Buenos Aires, que contaba con un promedio aproximado de 65 páginas, la sección museo excedía los límites de la columna que le habían sido impuestos en el espacio reducido de Destiempo y pasaba a tener entre 2 y 3 páginas. En ambos museos se retomó, sí, una práctica que Borges ya conocía, que era la de extraer partes de textos de otros soportes y no solo integrar estos objetos mutilados al nuevo espacio, sino también darles autonomía con respecto al texto en el que originariamente se habían publicado. Esto que llamo autonomía implica manipulaciones escriturarias y editoriales, tales como el agregado de texto, la fragmentación, la síntesis, práctica extendida en el tiempo por Borges y Bioy Casares, como ya he mencionado en otros trabajos, ¿no? Esta idea de volver sobre lo escrito para reescribirlo y volver sobre lo editado para reeditarlo. Tanto en su publicación como columna, sección o capítulo, Museo mantiene una visualidad propia
que la distingue de todo lo que viene antes y después, por un lado, por la tipografía del o los títulos y especialmente por un juego de alternancia entre textos breves y espacios en blanco, acompañados por otras marcas paratextuales, como son la referencia al texto de base, de donde se ha tomado el recorte publicado. Incluso esto se hace también con los textos apócrifos, ¿no? Como una especie de ficcionalización y un simulacro de resumen o de síntesis y de fragmentación. Los títulos que comenzarían a aparecer a partir de los Anales de Buenos Aires y otras marcas visuales como ornamentos, fechas de publicación original y alusiones a otros soportes anteriores. Entonces lo que podemos ver es que en la sección museo, ya sea en destiempo, como se ve a la izquierda, o en los ejemplos que pongo de los Anales de Buenos Aires hacia la derecha, no se oculta, sino que se exhibe el carácter fragmentario de los textos. En muchos casos se observan comienzos in medias res, como vemos en los dos primeros ejemplos, tanto de destiempo como de los Anales de Buenos Aires, y también se evidencian comienzos en puntos suspensivos, como se observa en el ejemplo que aparece hacia el final, bien, tanto en una revista como en la otra. Esta visualidad de mosaico resalta el recorte y acerca a museo a una sección propia de la prensa considerada marginal, pero ampliamente utilizada desde las publicaciones del circuito masivo a las revistas de vanguardia. Me refiero a la sección de variedades. Desde el siglo XIX, los periódicos y luego las revistas contaron con este tipo de sección en las que se retaseaban párrafos de temáticas heterogéneas de diferentes dimensiones que tenían por principal objetivo llenar espacios en blanco que se producían cuando los textos largos no llegaban a cubrir la superficie de la página. ¿Sí? Esto lo analiza detenidamente Víctor Goldschel en un artículo de 2010. Desde la perspectiva de la historia literaria y cultural de la prensa, como señala Marie-Ève Ferranti, el reducido espacio de los periódicos favoreció la promoción en la literatura de microformas concebidas y pensadas para el espacio limitado de una sección y sin duda favoreció la configuración de una estética del mosaico y la repetición. Como analicé en mi tesis doctoral, el espacio de las publicaciones periódicas y de la prensa masiva permitió a Borges y a otros escritores manipular los textos a fin de convertirlos en microformas y a practicar distintas poéticas del recorte como la fragmentación, la síntesis, la adaptación, la copia, la parodia. Y digamos de tal manera que un tipo de prácticas que era en principio editorial como el recorte gestaron prácticas de escritura. Atendiendo a lo que Beatriz Sarlo ha llamado sintaxis de revista, es decir, un conjunto de decisiones en torno al tipo de letra, el lugar de las páginas, el orden de los textos que se toman para, y cito a Sarlo, intervenir en la coyuntura, alinearse respecto de posiciones y en lo posible alterarlas, mostrar los textos en lugar de solamente publicarlos, dada su aparición en las páginas finales, tanto de Destiempo como de Anales de Buenos Aires, la sección de recortes puede efectivamente pensarse como marginal, como una sección de relleno. En efecto, leídos en Destiempo y Anales, los textos publicados en ella eran más sencillos y fruitivos, podemos decir, que otros artículos publicados en las páginas anteriores, ¿no? No obstante, leídos en relación con la visualidad general de los espacios de publicación periódica, en todos los casos el llenado del espacio en blanco con citas evidencia una apuesta literaria y visual diferente que interrumpía y llamaba la atención del lector con respecto a la del resto de los artículos de la revista. Por otro lado, la iteración de la sección en dos revistas diferentes, así como la posterior recuperación de su nombre y algunos de sus textos como capítulos del libro, nos permite identificar la relevancia que adquirió, al menos para Borges y Bioy Casares, la sección por sobre la publicación y dentro de la sección el recorte como un tipo de técnica editorial y también como una modalidad escrituraria al mismo tiempo. Bien, por otro lado, la sección como archivo. Para la sección museo, Borges y Bioy Casares realizan un trabajo consistente en la búsqueda y selección de una parte dentro de una obra mayor, una posterior extracción de esa porción pequeña y significativa, para, más que pegarla en el nuevo espacio de publicación, trasplantarla mediante una serie de operaciones tales como la asignación de un título, la reorientación genérica, la puesta en página, la interacción con otras textualidades.
aspectos todos que le otorgarán nuevos sentidos y permitirán leer estos pequeños fragmentos como un material escrito independientemente del espacio en el que circuló originalmente. Mediante estas acciones, Borges y Bioy Casares actuaban como lectores y también como editores, ¿no? Considerando la edición como una práctica compleja y heterogénea que superpone y combina varias acciones. En este sentido, es relevante recordar que el recorte puede ser pensado también como una práctica común entre los lectores modernos que implicaba una relación con el cuerpo de los textos, ¿no? Un poco en la línea en la que lo trabaja Antonia Viu. Como señala Garvey, así como los autores no pueden establecer un significado definitivo a los textos que escriben, tampoco ellos ni los editores pueden controlar la circulación y el ordenamiento o reordenamiento del significado. Incluso si los derechos de autor bloquean la posibilidad de reproducir textos ajenos, los lectores tienen la opción de colocar textos antiguos en nuevos contextos, creando un nuevo nivel de circulación privada, recortar el material escrito, pegarlo en álbumes de recortes y hacer circular una nueva versión recopilada. Esta práctica, que comenzó en el siglo XIX, permite pensar en un elaborado circuito de recirculación de los textos. Puede decirse que Borges y Bioy Casares vuelven pública esta práctica privada del álbum de recortes y que el lugar de exposición de los distintos fragmentos hallados y recuperados en distintas fuentes son estas secciones que reciben el nombre de museo, entre otras, ¿no? La sección museo pareciera ser así uno de los espacios donde se vuelven públicos los cuadernos de citas, los Commonplace Book de Borges y Bioy Casares. De acuerdo con Welf y Campos, el origen de este tipo de compilaciones de recortes remite, y cito a Welf y Campos, a la cultura de los gabinetes de curiosidades, y eran utilizados para transcribir extractos de libros y de periódicos para un uso posterior en cartas, en discursos, en conversaciones, a modo de herramienta mnemotécnica para preservar el conocimiento y ponerlo en práctica. Como objetos convertidos en tesoros, estos álbumes tenían una funcionalidad relacionada con la ostentación y con la expresión de los gustos cultivados. Como si museo entonces fuera un álbum de fragmentos extraídos de distintos lugares y de historias que provenían de distintas fuentes al que Borges y Bioy Casares podían volver una y otra vez. En efecto, vamos a ver aquí en esta cita, por ejemplo, ¿sí?, cómo en los testimonios que da Bioy Casares en su diario menciona la búsqueda de textos en esta sección para su recopilación y reescritura en nuevas colecciones, ¿sí? Anteriormente también Bioy Casares diría que junto con Borges buscaban en números viejos de crítica cuentos para una nueva antología fantástica. Entonces volver a las publicaciones como archivos o cuadernos en los que se conservan extractos de libros se evidencia en las distintas reinserciones de estos textos en nuevas publicaciones. Llegamos así a El Hacedor, y acá les voy a mostrar algunas imágenes del libro, ¿bien? Libro en el que el archivo de microformas conservado en distintas publicaciones finalmente se convierte en capítulo. Un prólogo, un conjunto de textos en prosa tomados de otras publicaciones, incluso de la misma revista Destiempo, y un conjunto de poemas se separan mediante una frontera material y visual del capítulo museo. Se presenta inicialmente en una página con el título, como pueden ver ahí en la exposición, y a continuación ofrece un prolijo álbum de 7 páginas, en cada una de las cuales se presenta un único texto breve en verso o en prosa. En la versión que estoy analizando, que es la de obras completas, estos 7 textos reproducen de manera exacta mismo título, mismo contenido, mismas fuentes, recortes que conformaron la sección Museo de los Anales de Buenos Aires y que fueron publicados en distintas entregas. El primero de ellos, Del rigor de la ciencia, que lo pueden ver allí, es un texto apócrifo que había aparecido en el número 3 de Anales de Buenos Aires y poco después se había integrado a la edición de 1954 de Historia Universal de la Infamia y a Cuentos breves y extraordinarios. Pese a ser un apócrifo, fíjense que el artificio literario expone, al igual que en las revistas, el recorte como técnica, ¿sí? Como en las microformas de la sección comienza esta con puntos suspensivos. Los 2 textos que le siguen, Cuarteta y Límites, también en hojas separadas cada uno y también apócrifos, son tomados del museo que se publicó en el número 5 de Anales.
Luego le sigue El poeta declara su nombradía, que repite un texto que integró el número 6, y tanto El enemigo generoso como El regret de Heraclit habían aparecido anteriormente en el número 10 de la revista. Además de estos, en la versión de Museo de Obras Completas se incluye un nuevo texto titulado In Memoriam JFK. A diferencia de las revistas y de otros libros compilatorios en el que se publicaron microformas, tales como la Antología de la Literatura Fantástica, en este capítulo museo se sobreexpone la visualidad de estas formas. El lector ya no visualiza el mosaico de retazos que veíamos en las revistas, sino que cada recorte es presentado con su título en una hoja aparte, con un amplio espacio en blanco debajo de él. Esos espacios en blanco son los que precisamente sobresaltan la brevedad de estos textos en comparación con los textos en prosa y en verso que los anteceden. Entonces, con respecto a las conclusiones, para ir cerrando esta ponencia, la permanencia en el tiempo de una sección y su conversión en capítulo nos permite identificar las complejas relaciones entre el estudio de las publicaciones periódicas y la historia del libro. Puede pensarse que un tipo de práctica, en principio editorial, como es el recorte, puede gestar prácticas de escritura, así como también las prácticas de lectura, en el sentido que les da Chartier, generan prácticas literarias y editoriales. Nacidas para tapar agujeros, la sección miscelánea se convierte en un espacio con visualidad propia y además en un museo que expone y archiva citas. Desde Destiempo Anales de Buenos Aires, la iteración del nombre que da título a la sección habilita no tanto la iteración de los textos, sino de un modo de difusión y de conservación y además de escritura de recortes. El paso del tiempo expande un archivo al que los compiladores vuelven una y otra vez, pero también expande los usos o apropiaciones de los textos, en términos de Chartier, por parte de Borges y de Casares. Y finalmente, como hemos podido observar, la puesta en impreso también es un dispositivo que interviene el texto, que no se mantiene estable, ¿no? O sea, la presencia de museo como capítulo de libro copia los textos ya manipulados de Anales de Buenos Aires e interviene en la visualidad propia de la sección. Si bien respeta la ubicación de los textos breves hacia el final del libro, rompe el mosaico de los textos y amplía el espacio en blanco entre uno y otro, poniendo en evidencia la escritura de microformas. Muchas gracias.